La eficiencia es el motor que impulsa el éxito. Ahora, ¿qué es la eficiencia y cómo podemos nosotros aplicarla en nuestra empresa? Bueno, podemos definir la eficiencia como la capacidad de realizar una tarea maximizando los resultados con los recursos que poseemos. Según esta definición, podemos hallar tres elementos importantes, los cuales son recursos, procesos y resultados. Y es que tomemos en cuenta lo siguiente, no importa el tamaño de la empresa, todos sus recursos son limitados. Ninguna empresa, por más grande que sea, va a tener recursos ilimitados. Y entre los recursos que cualquier empresa posee, podemos encontrar dos recursos importantes, los cuales son el dinero y el tiempo. Es crucial que toda empresa tome conciencia de estos recursos e identifique en qué los está invirtiendo y cuáles son los resultados que está obteniendo gracias a esta inversión. Lamentablemente la mayoría de las empresas no lo hacen y gastan infinidad de recursos obteniendo resultados mínimos. Básicamente están perdidos en el caos del día a día. Es como si fueran un nadador que está en la mitad de una tormenta y simplemente lucha solo por mantenerse a flote, no por avanzar. Sin embargo, ¿cómo podemos salir de este ciclo sin fin? En primera instancia, debemos analizar la estructura de una empresa. Y es que, aunque suene increíble, muchas de las empresas que existen hoy en día no cuentan con una estructura definida. Esto principalmente lo encontramos en empresas pequeñas. Hay que tomar en cuenta algo. Toda empresa es un sistema. Y para tener un sistema exitoso debemos de estructurarlo eficazmente. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr una estructuración eficaz en nuestra empresa? Siguiendo cuatro pasos. El primero es definición. Debemos definir cuál va a ser la estructura que vamos a seguir en nuestra empresa. Estandarización. Debemos estandarizar cada uno de los procesos con el fin de que sean repetibles y puedan ser cada vez mejorados. Revisión. Debemos constantemente revisar esta estructura de nuestra empresa a fin de ver dónde se están presentando estos fallos y o dónde podemos mejorar. Y precisamente el cuarto es la mejora. Debemos aplicar constantemente estas mejoras. Tengamos en cuenta que el mercado no es estático, el mercado es constantemente cambiante y nuestro sistema debe adaptarse a esos cambios. Precisamente en este cuarto nivel debemos aprender a mejorar estos procesos. Pero detallemos más en cada uno de ellos y empecemos por el primero, definición. Para definir el sistema que lleva a cabo nuestra empresa, debemos responder la siguiente pregunta. ¿A qué se dedica mi empresa? Y puede que sea una respuesta fácil. Si yo me dedico a vender un producto, simplemente puedo decir, no, mi empresa comercializa tal producto. O si tengo una empresa de logística, se encarga de la logística de este tipo de cosas, a prestar este servicio. Pero en realidad, aunque suene paradójico, la respuesta a esta pregunta es más compleja. Y precisamente debemos no solo definir a qué se dedica nuestra empresa, sino cómo lo hace. Y esto lo desarrollamos con una herramienta que es estandarizada a nivel mundial. Todas las empresas, las grandes empresas, deben poseer esta herramienta si quieren lograr sus objetivos. De la herramienta que estamos hablando es el mapa de procesos. Esta herramienta nos va a permitir definir exactamente y precisamente qué es lo que hace nuestra empresa, pero también cómo lo hace nuestra empresa. También definimos cómo estamos logrando ese objetivo que nos hemos fijado. Esta herramienta nos va a permitir visualizar si de verdad estamos alcanzando el objetivo o simplemente estamos perdiendo el tiempo resolviendo casos del día a día. Y es que el mapa de procesos es una herramienta que nos permite visualizar cuáles son cada uno de los procesos que intervienen en nuestra empresa, qué actividades se hacen, cómo se desarrollan. Esto nos brinda una infinidad de beneficios, dado que nos permite ver qué está fallando, en qué podemos mejorar y cómo podemos solucionarlo. Tomemos en cuenta que cada empresa
tiene su propio mapa de procesos. Es decir, cada proceso, cada mapa de procesos es distinto dependiendo de la empresa a la que pertenezca. Y esta herramienta va a ser la que nos va a permitir saber cómo está funcionando nuestra empresa. Tomemos el caso de una empresa que administra fincas y vamos a desarrollar su mapa de procesos. En primera instancia, debemos identificar las tres categorías de los procesos principales que intervienen en una empresa, los cuales son los procesos estratégicos. Estos procesos nos dicen el qué es lo que vamos a hacer. Es decir, nos brindan el camino o dictan el camino a los demás procesos para que se pueda, se pueda seguir. Precisamente son los procesos que muestran cuál es el objetivo que vamos a alcanzar y cuál es la estrategia que vamos a desarrollar para alcanzarla. Aquí en estos procesos estratégicos, las áreas que intervienen aquí son las que definen cuál es el camino que se va a seguir. También encontramos la segunda, que son los procesos operativos. Es aquí donde se desarrolla el producto o el servicio de nuestra empresa. Este es el proceso central y principal, que es a qué se dedica verdaderamente mi empresa. Si mi empresa es como Nike, que se dedica a hacer ropa o indumentaria para deportistas, es en los procesos operativos donde se desarrollan estos productos. Si mi empresa es como Boeing, que fabrica aviones, los procesos operativos son todos los procesos que intervienen en la creación de estos aviones. Si mi empresa presta servicios, en este caso el ejemplo que estamos tomando de una empresa administradora de fincas, todos los procesos que intervienen para poder cumplir mi misión y mis objetivos es, son procesos operativos. Es decir, los procesos que cumplen los objetivos que ya habíamos fijado en los procesos estratégicos. Y tercero, tenemos los procesos de apoyo. Estos procesos de apoyo son todos los procesos adicionales que, como su nombre lo indica, apoyan a los demás procesos, en este caso a los procesos operativos. Es decir, que sin ellos no puedo hacer la operación que necesito realizar. Es decir, los que me brindan los recursos. Por ejemplo, los procesos de administración, los procesos de contabilidad, los procesos de recursos humanos, son todos estos procesos que mi empresa necesita, pero que no intervienen directamente en la producción de mi servicio o de mi producto. Simplemente intervienen en apoyar de que mi empresa se mantenga a flote. Estos son los tres tipos de procesos. Vamos a ver en el ejemplo que vamos a desarrollar cuando desarrollemos el mapa de procesos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos tipos de procesos. Vuelvo y repito, cada empresa tiene unos procesos distintos e incluso aquí no estamos hablando de áreas o departamentos de la empresa, aquí estamos hablando de los procesos que intervienen. Así que un área puede tener procesos estratégicos, pero también puede tener procesos de apoyo. Vamos a ver cómo hacer un mapa de procesos fácilmente, siguiendo con el ejemplo de nuestra empresa de administración de fincas. Paso 1. Identifiquemos que todo proceso inicia con una entrada y termina con una salida. En este caso, donde nuestra empresa empieza a operar es con la entrada, es decir, las necesidades de nuestro cliente. Esa va a ser nuestra entrada. Nuestro cliente presenta una necesidad y nuestra empresa va a entrar a resolver esta necesidad. Y pues obviamente nuestra salida es la satisfacción del cliente. Entonces, nuestra entrada son las necesidades, nuestro propósito es nuestro cliente satisfecho. Empezamos con los procesos estratégicos y de aquí encontramos los procesos de dirección estratégica, es decir, donde va a estar toda nuestra junta directiva de la empresa, donde van a estar los directores de la empresa que van a definir cuál es el camino o la estrategia que se va a seguir a fin de cumplir los objetivos. Aquí en estos procesos de dirección estratégica vamos a definir cuáles son los objetivos de nuestra empresa y cómo los vamos a cumplir. Es estos procesos los que son la guía para el resto de nuestra empresa.
Si no los tenemos claramente definidos, precisamente nuestra empresa va a operar sin saber a dónde ir. Sigamos con los siguientes, los procesos operativos. Recordemos, los procesos operativos son los que desarrollan o los que recorren el camino para cumplir ese objetivo. En este caso, desarrollan el producto o el servicio. En el ejemplo que estamos tomando, nuestra empresa es una empresa administradora de fincas. Entonces, debemos desarrollar el servicio para nuestro cliente. En primera medida, tenemos procesos de adquisición de clientes. Obviamente, tenemos que tener procesos para poder adquirir estos clientes, cerrar la venta, hacerle la propuesta y todos los procesos que intervengan en estos procesos de adquisición de cliente a fin de que la persona se convierta en nuestro cliente. Una vez siendo nuestro cliente, que es un proceso operativo del día a día, seguimos con el siguiente proceso y es el proceso de mantenimiento. Tomemos en cuenta, administrar una finca requiere que estemos pendientes del mantenimiento del edificio, de la comunidad, de las áreas comunes, que todo esté funcionando de manera correcta. Entonces, todos estos procesos que vamos a desarrollar en cuanto a mantenimiento entran aquí en los procesos de mantenimiento. También encontramos los procesos de atención al cliente. Tomemos en cuenta que como estamos trabajando con una comunidad, la comunidad constantemente va a tener solicitudes y debemos tener procesos desarrollados o procesos definidos en cuanto a la atención al cliente. Si nuestro cliente solicita X o Y solicitud, pues precisamente nosotros tenemos ya un proceso definido de cómo actuar dependiendo de la solicitud del cliente. Todo con el objetivo de que tenemos la necesidad del cliente y lo llevamos a la satisfacción. También podemos encontrar todos los procesos de gestión financiera de la comunidad. Y aquí hay algo importante que hay que resaltar y es que nuestra empresa está desarrollando un servicio de administración de comunidades o de fincas. Obviamente esta administración debe contar con una contabilidad, debe contar con el pago de impuestos, debe contar con el pago de cuentas, facturas y presupuestos, cosa que no tiene nada que ver con la contabilidad de nuestra empresa, porque es parte de nuestro servicio, el servicio que estamos prestando a esta comunidad. Por eso, aquí en esta parte definimos los procesos que intervienen en la gestión financiera, ¿sí? ¿Cuáles son cada una de las actividades que intervienen en este proceso de gestión financiera para nuestra comunidad? Y por último, encontramos los procesos de apoyo. ¿Cuáles podrían ser algunos procesos de apoyo? Pues la gestión administrativa propia de nuestra empresa. Todos los procesos que intervienen en la gestión o en la administración de nuestra empresa, como la recepción de correspondencia, correos, documentación y todo aquello que requiera ser gestionado administrativamente para nuestra empresa. Y también podemos encontrar la gestión legal. Tomemos en cuenta que a la hora de adquirir clientes debemos desarrollar contratos, debemos estar soportados legalmente. Toda empresa debe estar soportada legalmente, entonces debemos contar con procesos definidos para poder responder a estas necesidades. Y la tercera, la gestión financiera. En este caso, no la de la comunidad, sino de la de nuestra empresa. Nuestras cuentas, nuestro pago de impuestos, nuestros presupuestos, nuestro cobro, nuestra cartera, en fin, todas las actividades que se requieren para nuestra empresa están insertadas en la gestión financiera. Definir la estructura de la empresa es como construir un edificio. Necesitamos diseñar los planos. Estos planos deben ser claramente definidos y estandarizados. Y esta es una de las maneras. Ahora, vamos a ver cómo debemos estandarizarlos. Recuerden, definición, estandarización, revisión y mejora. Entonces debemos aprender cómo estandarizar. Ya definimos cuáles fueron nuestros procesos. Ahora vamos a aprender cómo estandarizar estos procesos. Para eso, utilizamos una herramienta que se llama el diagrama de flujo. Esta herramienta también cuenta con una normativa internacional, un estándar internacional
que aplica en la gran mayoría de las empresas y es el estándar ISO 9001. Aquí podemos encontrar todas las normas y las reglas que podemos seguir para poder implementar un diagrama de flujo. Pero básicamente es algo parecido a esto. Tenemos esta tabla que nos muestra el significado de cada uno de los símbolos de un diagrama de flujo. Por ejemplo, encontramos el óvalo, que nos muestra el inicio y el final de un proceso. Tomemos en cuenta que el proceso está definido por actividades. Tenemos el proceso y dentro de este proceso tenemos las actividades que se han de desarrollar. Entonces, en el gráfico tenemos el óvalo que nos muestra el inicio y el final. También tenemos las líneas de flujo que nos muestran cuál es el paso a paso, es decir, cuál es el flujo de actividades de dónde se desarrolla. En este caso puede ser de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Tenemos la entrada-salida, que este símbolo nos muestra cuando entra información a nuestra base de datos o cuando sale información de nuestra base de datos. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Y tenemos el rectángulo que nos muestra el proceso o la tarea que hay que hacer. Entonces, aquí en este proceso vamos a anotar cuál es la tarea que hay que hacer. Y también tenemos el rombo, que nos significa la decisión, si hay que tomar una decisión y cuál es la bifurcación de este camino. Estos son los elementos que se utilizan para poder diagramar un diagrama de flujo, para poder representar un diagrama de flujo. Hay que tomar en cuenta algo, y es que si no lo podemos dibujar, no lo tenemos lo suficientemente claro. Y esto es imprescindible a la hora de poder definir y estandarizar los procesos. La estandarización es la habilidad de poder generar un estándar en el proceso y que este proceso sea repetible, sin importar la rotación del personal, sin importar que una persona trabaje para nosotros y luego cambie a otra o sea despedida, o el tamaño de nuestra empresa. Si nuestra empresa va en crecimiento, el tener definido un estándar será muy provechoso para que nuestra empresa pueda crecer con mayor velocidad, las personas puedan capacitarse mejor e incluso si algo falla en nuestra empresa, el tener un diagrama de flujo nos permite analizar cuáles son los pasos que están fallando y cuáles son las oportunidades de mejora. Ahora, sigamos con nuestro ejemplo, la empresa que administra fincas. Vamos a tomar uno de sus procesos y vamos a diseñarle su diagrama de flujo. En este caso vamos a tomar el proceso de mantenimiento, ¿sí? Cuando el cliente nos hace una solicitud de mantenimiento. Y aquí he dividido la diapositiva en tres secciones para poder definir cuáles son las áreas o departamentos que intervienen en este proceso que vamos a desarrollar. Entonces, recordemos, el cliente nos hace una solicitud de mantenimiento y nosotros debemos responder a ella. ¿Cuál sería el proceso que debe aparecer en nuestra empresa para poder responderlo? Vamos a diseñarlo. En este caso, como primera medida, entra atención al cliente, también entraría los servicios que gestionan mantenimiento o las personas encargadas de mantenimiento de nuestra empresa y entraría nuestro proveedor de servicios. Si nosotros, si se requiere un mantenimiento de carpintería, de plomería, de electricidad, pues este sería nuestro proveedor de servicios, ¿vale? Entonces, inicia nuestro proceso. Tenemos el inicio de nuestro proceso, recordemos el símbolo del óvalo. ¿Cómo inicia? Con la solicitud de mantenimiento. ¿Quién la recibe? Atención al cliente. Atención al cliente recibe y recepciona la solicitud de mantenimiento. ¿Qué hacen ellos? Bueno, registran la solicitud. Y si ven el diagrama que tenemos ahí, nos muestra el diagrama de registro de solicitud. Entonces, atención al cliente registra esa solicitud, pero la solicitud no solo se queda en registro. Esta solicitud es llevada al departamento de mantenimiento, los que van a gestionar el mantenimiento de nuestra empresa. Listo. Ahora en este segundo aspecto, mantenimiento recibe esta solicitud de mantenimiento. ¿Y qué hacen? Bueno, van a definir si es urgente o no es urgente. Y aquí vemos el símbolo que veíamos de decisión, el rombo.
donde nos pregunta, ¿es urgente? Digamos que sí es urgente. Vamos a iniciar con que sí es urgente. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nuestra solicitud de mantenimiento es urgente? Bueno, nuestro departamento de mantenimiento va a priorizar esta solicitud y va a asignar los recursos. En este caso, ¿qué recursos se necesitan? Pues la persona que desarrolla el mantenimiento y, en fin, lo que requiera estos recursos según la solicitud del mantenimiento. Precisamente por eso mantenimiento va a analizar, va a priorizar esta solicitud y va a asignar qué recursos se necesitan a fin de subsanarla. En este caso, después de priorizar y asignar los recursos, vamos a hacer el registro en nuestra base de datos de que es un mantenimiento extraordinario para poder mantener el control de qué es lo que se hace. Entonces, mantenimiento hace el registro de que esta solicitud es prioritaria y debe desarrollarse. Y por ende se realiza el mantenimiento. Entonces se envía al proveedor de servicios según sea necesario, el proveedor que sea necesario según la solicitud y se realiza este mantenimiento. Ahora, volvamos atrás. Imaginemos en el caso donde no es urgente esta solicitud de mantenimiento. ¿Qué hacemos? Bueno, en este caso, nuestro departamento va a categorizar la naturaleza del trabajo. Es decir, es un mantenimiento eléctrico, es un mantenimiento de plomería, qué tipo de mantenimiento es, ¿sí? Y qué urgencia necesita, qué tan grave es este mantenimiento. Aquí vamos a categorizar la naturaleza del trabajo. Luego de hacer esto, ¿qué hacemos? Bueno, precisamente vamos a programar la fecha y vamos a asignar los recursos. Una vez programada la fecha y asignamos los recursos, hacemos el registro de este mantenimiento. Y bueno, precisamente después de esto, realizamos el mantenimiento. Este es el proceso que llevamos, pero el proceso no finaliza aquí. Una vez realizado el mantenimiento, ¿qué pasa? ¿Qué debe hacer nuestra empresa? Bueno, nuestra empresa debe confirmar con el cliente el cumplimiento de este mantenimiento. Debemos revisar si este mantenimiento quedó hecho de manera adecuada. Ahora, volvemos a tener un símbolo de decisión. ¿Queda nuestro cliente satisfecho? ¿Sí o no? En caso de que no, pues debemos hacer el mantenimiento adicional. ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que falló? Bueno, entonces debemos subsanar este mantenimiento. Una vez hecho este proceso adicional, volvemos otra vez a confirmar con el cliente. En este caso, si el cliente sí quedó satisfecho, bueno, precisamente hacemos el registro del mantenimiento completado y ha finalizado nuestro proceso. Esta es la manera como podemos estandarizar los procesos de nuestra empresa. Vemos claramente qué departamento y qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos en el momento en que se presente una solicitud de mantenimiento. Así las personas van a tener claramente definido qué es lo que deben hacer y sabremos que si algo falla en nuestro proceso de mantenimiento de la empresa, podemos identificar cuál fue el error, dónde estuvo y podemos solucionarlo de manera adecuada y eficiente. Tener una herramienta como esta también nos permite ahorrar mucho tiempo porque el proceso ya está definido, ya sabemos cuánto tiempo demora, ya sabemos qué podemos hacer. Demos un ejemplo. En caso de que el mantenimiento no se completó de manera adecuada, podemos identificar por qué fue. ¿Fue por culpa del proveedor de servicio? ¿Fue porque no se priorizó el mantenimiento de manera adecuada? ¿Fue porque no se asignaron los recursos? Estudiando este mapa de procesos, podemos analizar dónde está la falla e ir directamente a solucionarla. Es por eso que debemos tomar en cuenta. La eficacia es el motor que impulsa el éxito y con estas dos herramientas podemos definir y estandarizar nuestros procesos para poder lograr esta eficacia a fin de cumplir nuestros objetivos y lograr el éxito. En el siguiente video vamos a hablar de cómo revisar estos procesos, cómo analizar todo esto y cómo aplicar un proceso de mejora continua
Como hablé al principio del video, recordemos que el mercado está en constante cambio y debemos ser flexibles a la hora de adaptarnos a estos cambios. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Lo veremos en el siguiente video.